divertidas. Buenas tardes. Yo quiero darle la bienvenida a todos los asistentes. Somos pocos pero bien avenidos, lo cual es muy positivo. Y quiero agradecerle, por supuesto, tanto a los asistentes como a los participantes de la mesa para la presentación. Yo soy José Álvarez, director de Cultura de la Universidad de Córdoba, y estoy encantado de ser siempre anfitrión de todos estos actos que hacemos con la Fundación Manuel Álvarez Ortega, que como siempre es incansable en la divulgación y la investigación de nuestro poeta. Así que nada, ya lo dejo con ellos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo soy Juan Pastor, por si yo creo que me conocéis todos, presidente de la Fundación Manuel Álvarez Ortega. Y bueno, este acto, como ya sabéis todos, clausura las actividades que la Fundación Manuel Álvarez Ortega ha realizado a lo largo de 2019. Unas actividades que empezaron en el mes de marzo, con una conferencia, como siempre, hacemos con motivo del nacimiento del poeta, que nació el 4 de marzo, y desde marzo a junio hacemos una serie de actividades, y luego siempre ha sido, este año, ha sido con la Universidad de Córdoba, que hemos firmado un convenio y que estamos proyectando, trabajando y proyectando para difundir la obra de Manuel y muchos proyectos que están ahí, que a mí no me gusta siempre hablar de lo que voy a hacer, sino de lo que hemos hecho. Ya iremos dando nota y dando información de todo lo que vamos a hacer, que hay mucho ya. Ayer estuvimos reunidos en el patronato, se celebró la reunión de este año correspondiente y se aprobaron una serie de temas que ya iremos dando cuenta, y en fin, creo que hay un proyecto interesante. Y bueno, lógicamente la Fundación Manuel Álvarez Ortega, estamos agradecidísimos a la universidad, porque ha sido la primera institución que ha dado el paso y que ha firmado un convenio con la Fundación, y prueba de esto es todas las actividades, como he dicho anteriormente, que hemos hecho este año y lo que pensamos hacer y que seguimos haciendo. Y este acto, pues como he dicho anteriormente, y no, aunque me repita, es dejar claro que es la clausura de las actividades aquí en Córdoba que se ha hecho a lo largo del año. ¿Por qué digo en Córdoba? Que digo en Córdoba porque paralelamente a las actividades que se han hecho aquí en Córdoba con la universidad, hemos hecho también algunas actividades en Madrid, donde vivió el poeta, porque el poeta, como sabéis, estuvo a caballo entre Madrid y Córdoba. Vivió en Madrid, pero él nunca perdió de vista a su Córdoba, porque estaba, y a veces venía aquí, y venía de incógnito, incluso disfrazado a veces, yo no sé, venía y llegaba a Madrid y me decía: Juan, he visto esto, yo, y Manuel dice: no me han conocido, se ponía sus gafas, se ponía su gorrito y vamos, pues a desapercibido. Yo puedo decir que una vez estaba yo en el Círculo Bellas Artes de Madrid, esperándole para una cuestión que tenía que entregarme, y estaba a la vez y no lo conocí. Y Juan, digo: pero Manuel, no, y había una serie de gente dentro del círculo que realmente no quería, en fin, no tenía ganas de reconocer o no le apetecía, y salió corriendo y se fue. En fin, ese era Manuel, como dije, pero Manuel nos dejó todo el legado y la responsabilidad al patronato, que ya sabéis que está formado por César Antonio Molina, Jaime Sigre, Antonio Colina, Barnatán, Margarita Prieto, un miembro de la familia, yo, en fin, estamos ahí, el grupo, digamos, que hay en torno de Manuel. También quiero agradecer, y ya por último, pues lógicamente la presencia que tenemos aquí a Marco Ricardo Barnatán y a Rosa Pereda, porque Marco Ricardo Barnatán también, como he dicho, es patrono, pero el esfuerzo que ha hecho, yo esta mañana he tenido una gran alegría cuando hemos ido a ver la exposición que hay en el Museo de Bellas Artes, una muestra de los 400 cuadros inéditos que ha dejado, y la preocupación mía cuando llegué allí, pues no había, y eso hay que denunciarlo, en un centro público que no haya un ascensor para las personas que quieren subir y yo cuando llegué allá, yo pensaba que había, y pregunto, y no hay, ¿cómo que no hay? Y yo, Marco Ricardo se ha quedado bien, vas a poder, y cuando estábamos arriba, después de subir, me lo veo subir y digo: hombre, eso ha sido, vamos, Manuel te ha ayudado ahí, no veas cómo, porque conociendo te ayuda, y yo me llevo una alegría, eso lo he dicho, me llevo una alegría porque creo que ha sido. Y luego también tenemos aquí a César Antonio Molina,
también nos ha acompañado, ahora estamos todos aquí por la acción del patronato y hemos aprovechado para clausurar las actividades y un poco darle relevancia a la presentación del libro de Jaime. Yo ya no me enrollo más porque yo creo que tienen que hablar con ellos. Y como no, darle las gracias a los dos acompañantes que van a presentar el libro, a Manuel Rodríguez Tejada. Perdón. Miguel Rodríguez Pantón. Miguel Pantón, sí, ya. Y bueno, y Alejandro López Andrés. Es decir, darle las gracias y perdona el del libro, pero bueno, son muchos nombres. Darle las gracias y bueno, os dejo con ellos, que primero creo que va. Gracias, buenas tardes, bienvenidos. Como siempre uno está encantado de participar en estos actos entre amigos, ¿no? Pero voy a ver si leo por aquello de que me han pedido que me ciña a un tiempo. Y como uno coja la palabra sin permiso del papel, puede acabar cansando al personal. Entre las excelencias de los estudios sobre la antigüedad griega y latina, y desde luego no de las más desechables, está la vocación de fomentar las relaciones positivas entre las personas, incluidos, claro está, quienes nos dedicamos a cultivarlas. Conocí personalmente a Jaime cuando todavía al siglo pasado le quedaban bastantes lustros de vigor. No sé si él se acuerda. En unas circunstancias entonces nada raras, mientras ambos compartíamos ejercicio tras ejercicio, durante días y días, siempre en Madrid, aquellas tremendas oposiciones a unas plazas de profesor de latín. Contra lo que pudiera imaginarse, esa competencia contribuyó más a acercarnos que a distanciarnos en el plano personal y profesional, como a la mayoría de los que participábamos en aquellas oposiciones. Eran muchos días juntos y sufriendo prácticamente lo mismo. Bien, pues después tuvimos oportunidad de encontrarnos cuando ya los dos estábamos más maduritos y alcanzábamos, digamos, la culminación de la carrera académica en la Universidad de La Laguna. Esa amistad que habíamos iniciado, pues evidentemente en aquel tiempo escaso, pero muy rico de convivencia, se incrementó, obviamente. A partir de ahí, nuestros caminos se han ido reuniendo con mucha frecuencia en actos de todo tipo, incluyendo alguna tesis de discípulos suyos, que me ha marcado en una de mis líneas de investigación más productivas para mí. Pero bueno, hemos venido a hablar del libro. Los poemas que contiene este libro representan ese mundo de sentimientos y sensaciones que experimenta quien se acerca a los clásicos con espíritu abierto, pero también, dicho sea de paso, con la agudeza crítica del filólogo, que permite enriquecer con el intelecto lo que uno percibe al leerlos, incluso con los sentidos. Ya el título de su primer poema evidencia al filólogo que ha tenido, quieras o no, desde los tiempos de estudiante, que darle vueltas a la debatida cuestión homérica, la cual, como es sabido, mantiene a los estudiosos enzarzados en torno a la existencia del poeta y de la autoría de las obras que se le atribuyen, que por supuesto nunca llegamos a una conclusión definitiva porque cada uno tiene su opinión, sus argumentos todos muy convincentes, hasta que llega otro y ya no convencen tanto. Cuestión que el propio título, ya marcando ese toque intelectual que tiene toda la obra, completa con A vueltas con la idea. El largo y rico poema, leído una y otra vez a lo largo de los años, termina, estoy poniéndome en la situación del poema,
dejando aflorar en el autor, en Jaime, en el poeta, la pura humanidad de quien llega a una melancólica conclusión. Como dice el último verso a propósito de Héctor y Aquiles, Patroclo, Príamo, Helena, Agamenón, ellos ni morirán ni han muerto, pero nosotros sí. Idea que cíclicamente cierra el libro con el poema llamado Examen, dedicado a un profesor, Vicente Cristóbal, donde quien ha consagrado su vida académica al estudio y enseñanza de los textos, manifiesta su convencimiento de que, cito, el texto nunca muere ni acaba, será empezado siempre cada vez, no es el carácter inagotable de lo clásico, es el carácter y condición del ser. Nosotros solo somos su pausa. Evidentemente tomar la voz de Jaime no me sale muy bien, pero lo intento. La fragilidad del ser humano y en consecuencia la inexorabilidad de la muerte surge varias veces a lo largo del libro. Así incluso en relación con la belleza, protagonista al menos de 2 poemas. El autor, que en Erótica de la belleza asume la voz de Jenofonte en su diálogo El banquete y plantea el meollo de la cuestión, cito, que es lo que provoca que rechacemos unas cosas y que otras en cambio nos produzcan placer. Este autor, que se pregunta nada menos que eso, recuerda en Belerofonte lamenta su suerte al desgraciado hijo de Glauco y Eurímede, víctima inocente con 1000 sufrimientos de la falsa denuncia de una mujer despechada. Un tema que sigue estando con fuerza en la calle entre impostados debates políticos sociales. La rechazada denunciante era la esposa de Prete, la anfitrión de Belerofonte, Antía, o Anceia, como la llama Homero en el canto 6 de la Ilíada, donde relata esta desdichada historia. Belerofonte se considera víctima, en definitiva, de su propia postura e invita a aceptar de buen grado la muerte, añadiendo, otra vez habla Jaime por mi voz, os lo digo yo, Belerofonte, hijo de Glauco y Eurímeda, que pude haber vivido feliz en la corte de Preto, en el reino de Argos, pero que por mi apostura no lo fui. Los dioses urden el miserable destino de los hombres, que es uno y siempre el mismo, y consiste en morir. Que también anda detrás Homero, salta a la vista el segundo texto, que se llama Odisea, nueva versión del canto 11, donde Ulises, me llamo Ulises, o me llamo nadie, existía alguna vez, se sumerge en la oscuridad de la noche vivida y a partir de ella la imaginaria noche eterna, mencionando a los cimerios, de los cuales dice Homero, traduzco, en el confín del océano profundo, donde está la ciudad y el país de los hombres cimerios, siempre en tinieblas y en nubes envueltos. Hasta aquí Homero. Pues, bueno, mi traducción de Homero. Pues bien, el yo poético de Jaime se pregunta, ¿alguna vez llegaremos al fondo de la noche o seguiremos navegando por el oscuro país de los cimerios, convertidos en sombras para siempre? También Homérico es el tercero, titulado Aoidimoi, evocando las palabras de Helena a Héctor, asimismo en el canto sexto de la Ilíada, a propósito de Paris y ella misma, que también traduzco, a quienes Zeus impuso el malvado destino de vernos, tema, se me ha ido, esto de la técnica tiene sus problemas. Bien, y además en el momento más inoportuno. Bueno, a quienes Zeus impuso el malvado destino de vernos, tema de canto en el tiempo para los hombres futuros. Palabra que Jaime traslada a dos oscuros combatientes, quienes, cito,
murieron frente a Troya varios días después y han dejado de ser dos jóvenes guerreros y viven convertidos en lo único que acaso para los hombres del futuro ambos quisieron ser, solo esto, cantables, traducción del título, es decir, tema de canción. En estos poemas reviví mis personales acercamientos al viejo épico, que empezaron de forma mucho más modesta que la del superdotado yo poético de Jaime, leyéndolos en español, y por supuesto en prosa, entonces no había versiones tan magníficas como las que hay ahora, y van ya por el melancólico reconocimiento de su inmortalidad frente a la precaria existencia de quien se debate con la Vetustas. El cuarto poema, titulado Namón el Cretense, tiene como protagonista a un tipo de profesional del que habla una inscripción escrita en prosa hallada en Creta a finales del siglo VI a.C. El personaje tenía el oficio de memorizar datos. Namon es la forma doria de mnemon, cuya raíz está en palabras conocidas como mnemotécnico, relacionadas precisamente con la memoria. En la misma inscripción aparece el término foiniquistés, que está detrás del título del siguiente poema, Foinicastas. Pues bien, los foiniquistai eran, según el significado más antiguo, que ya ni Heródoto tiene claro, los que dibujan los signos fenicios, es decir, los escribas. El poeta, docente experto, aprovecha a uno y otros para evocar a tantos que se refugian en la memoria para no tener que saber nada de sí, y son por ello desgraciados y tristes, como afirma el foiniquistés, que acaba exclamando: ojalá los dioses borren las primeras imágenes que de las cosas tengo, ojalá los dioses destruyan cuanto soy capaz de recordar y me dejen tranquilo dibujando los signos sobre esta tablilla de barro para siempre, pues eso es lo que quiero, eso y nada más. Evidentemente no hay tiempo para ir desgranando conclusiones y vivencias personales de este libro, que gracias a la profundidad intelectual y expresiva de Jaime he podido hacer mío, y ha ido cambiando de matices a lo largo de sus reiteradas lecturas, en ámbitos tan dispares como una sala de espera o la tranquilidad silenciosa del despacho. Tiene pues la gran virtud de un buen libro: vive con el que lo asume y vive cambiando como la vida misma según las lecturas que uno va haciendo. Ahora esto se le ha ido. No. Bien, al menos, ya que no puedo, digamos, detenerme en muchos detalles, recordaré que por él desfilan individuos de toda la haya, conocidos o no tanto, incluso por los estudiosos de la antigüedad, desde Homero hasta un innominado Paflagonio, pasando en aparente desorden por Sócrates, Platón, Epiménides el cínico, Jenofonte, autor de la Anábasis, dos magníficas obras, por cierto, ¿no? En Sobre un instante griego, y del diálogo simposíaco El banquete, del que ya hemos hablado, a propósito de erótica de la belleza. También aparece Epiménides de Creta, que estuvo dormido en una cueva, como dice el profesor Jaime Siles, la de Zeus Dicteo, Zeus Dicteo, venerado allí en Palaicastro, cerca de la costa oriental, donde ya se acaba la isla. Durmió durante 57 años y recibió revelaciones tanto de la justicia como de la verdad. El poeta se queja de que lleva 65 años de un lugar a otro por el mundo sin que en ningún sitio ninguna de ellas se haya dejado ver. Vamos igual. También aparecen otros personajes como Meránides el Frigio, que tuvo en un momento la visión irreal de los caballos tracios en el cielo, uno de los instantes en los que los dioses nos revelan más que la belleza,
el carácter fugaz de su misión. Cínidas el Loquio también aparece, Aristón el Gramático, de los que luego hablaremos. Personajes que son pretextos para plantear cuestiones universales de la vida de los hombres, como la muerte, de la que ya hemos hablado, o la vejez, evocada en Antístenes el cínico, al que se tiene por fundador de esa corriente filosófica. Antístenes trató de burlar a Caronte, metiéndose sin su permiso en el Hades, para darle a la muerte, es una descripción magnífica de esto que vamos a ver, para darle a la muerte todo cuanto la vida había ido dejando poco a poco de él, las profundas arrugas que surcaban su rostro, su vientre cada vez más redondo, sus ya flácidos brazos, sus muy débiles piernas y sus pesados pies. Pero como no era su hora, fue obligado a volver sin recordar nada de lo que había visto, y desde entonces tiene una sola y única visión. Es un anciano que busca el mundo dentro de sus ojos y colecciona imágenes de lo que cree haber visto, y ha reunido un museo de seres y de cosas que existen, como también nosotros, únicamente en su imaginación. También en la tumba de Lícidas tenemos otra escena muy propia del que ya ha doblado la esquina. Pone en boca de unos ancianos que han ido a visitar la sepultura de Lícidas, muerto en su juventud, estas palabras: de algún modo todos nosotros estábamos enterrados en la tumba de Lícidas. La liberación de quien es capaz de crearse un mundo interior es la lección de un innominado Paflagonio. Los Paflagonios es un pueblo de magnánimos guerreros huéspedes de Aquiles, que también aparecen en la Ilíada. Pues bien, este Paflagonio era un esclavo a quien incluso se le cortó la lengua, que era, decía, su única familia. Y entonces se creó un mundo de fantasía, capaz de hacerlo verdaderamente libre de sus miserias. Y así, Jaime Dixit, siendo esclavo, no dejó de ser libres, mientras que nosotros somos libres, pero no al sabio modo en que lo fuera él. Cínidas el Loquio parte de la contraposición entre el materialismo de Pan, el que comprende a los humanos, y el idealismo de Apolo, que hace desear lo que no existe. Y termina con la evocación de los personajes que surgen una y otra vez al interesado por el mundo clásico. Oyes la furia de las Ménades, oyes a Pan con su siringa hecha de cañas, oyes todo eso que no debes oír. Óyelos bien, pues dentro de ti suena. Óyelos bien, porque el día que ya no los oigas será el día en que todos juntos sonarán al unísono dentro y fuera de ti. Se plantean otras cuestiones, como la siempre candente del lenguaje, que conduce a reflexiones sobre cosas más trascendentes. Así, en Sofistas y Filósofos, después de contraponer las opiniones de aquellos con las de los grandes pensadores como Platón o Sócrates, concluye el poeta: tomaron la palabra después varios sofistas, y hubo una larga e intensa discusión. Luego, barbarie y silencio hasta hoy. También en torno a la metáfora es el poema titulado Aristón el Gramático, que parte de una cuestión de estilo aparentemente intrascendente dentro de la peripecia vital de cualquiera, para terminar: entre tanto, él ha muerto y yo he envejecido, cansado de vivir en la metáfora. Por eso me pregunto si la muerte lo es. En fin, no falta incluso un momento, el momento emocionante que el poeta evoca, trayendo a colación la anábasis de Jenofonte cuando los fugitivos vieron el mar de Acrión
antes con lágrimas en los ojos después de aquella larga anábasis. Pero es hora de terminar. Espero haber cumplido el objetivo de suscitar el interés de quienes no conocéis o no conocéis lo suficiente esta rica galería de rara antigüedad que, como sus remotos inspiradores, merece más de una atenta y reposada lectura. Gracias. Muchas gracias y dejo con Alejandro. Lo que ha dicho Miguel, te felicito, ha hecho una disección magnífica, espléndida del poemario. Además, creo que te ha ido incidiendo en todos esos momentos clave del libro, los momentos más luminosos. El libro es muy luminoso, pero bueno, te felicito, como no, a Jaime por haber escrito este libro tan espléndido. Y bueno, me siento muy feliz. Creo que a Marco Ricardo, a Natán, a César Antonio Molina, o a estas grandes escritores que quiero leer desde hace mucho tiempo. Y me decía hoy Antonio Polina, ha hablado esta mañana conmigo por teléfono, que sentía mucho no haber podido estar, por pertenecer también a la Fundación de Manuel Álvarez Ortega, pero que mandaba un abrazo para todos, especialmente también para Jaime, que te felicitaba, y que dijera que este libro a él le había gustado especialmente, bueno, cuando estaba en el jurado del premio Gil de Viernes, porque es un libro, parece una paradoja, pero un libro que va a contracorriente, va totalmente a contracorriente de lo que hoy se escribe, porque la poesía de Marwan, de Defre, de todos estos jovencitos, estos adolescentes, ¿no? Esa poesía que es prosa entrecortada, poesía de quinceañeros, ni siquiera eso, ¿no? Entonces ver un libro tan espléndido, leer esta poesía, pues bueno, como en su día toda la poesía de los novísimos, de los queridos de Marco, de César Antonio, de toda esa buena poesía, ¿no? Pues quería felicitarte doblemente y bueno, y en su nombre también, ya que se siente tan ligado a Córdoba y también amigo de Juan y de lo que estáis aquí, pues quería transmitir la palabra a Antonio. Está un poco delicado, por eso no ha podido estar hoy aquí con vosotros. En fin, yo la lectura de este libro, la verdad que yo conozco la poesía de Jaime, la leí desde hace ya 3 décadas o más, desde sus primeros libros, y creo que aquí yo lo sintetizaría diciendo con retablo de hora épica. Hora épica en cuanto que él escribe un gran poemario, pero también esa recreación mía en la lectura del libro, a la que le he dedicado mucho tiempo, lo he releído y sigo releyendo esos fragmentos de una belleza singular. Yo digo que son pocos los grandes poetas consagrados de amplio reconocimiento nacional que mantienen esa altura lírica envidiable en cada poemario nuevo que publican. En esta última década, junto a autores de la talla de Antonio Colina, Carnero, Gil Ferrer, Marco Ricardo, que está aquí, todos ellos ligados de un modo u otro a la generación novísima, quizá no tanto Colina, salvo en sus 2 o 3 primeros poemarios. El más joven ha escrito a dicho grupo, Jaime, ha conseguido elaborar un itinerario de carácter lírico muy sólido y muy compacto, dándole a luz títulos ya esenciales en la poesía española, como Semáforo, Semáforo, que fue Premio Internacional Loewe de Poesía, Himnos Tardíos, fue Premio Internacional de Generación del 27, o por decir otro, Desnudos de Acuarela, de 2009, también salió en Visor, obtuvo el Premio Tiflo. En todos los libros que he mencionado, y en otros suyos, palpita esa voz personal de un autor que domina la forma y la música del poema como muy poco en este país. Donde últimamente, como antes decía, se está publicando ese tipo de poesía descafeinada, cursi, romanticona, marguánica y defrediana, que yo le llamo, que tanto interés viene despertando entre jóvenes y adolescentes con acné. No obstante, no todo es por suerte mala lírica. A Dios gracias, como digo, Jaime Siles de sus comienzos apuesta por esa poesía luminosa en estado puro. Lo que agradecemos, quienes, bueno, viéndolo el panorama que tenemos, no quiero insistir tanto en ello. Que en este nuevo libro, en Galería de Rara Antigüedad, con el que obtuvo el premio Gil de Viernes, sí le vuelve a ofrecernos lo mejor de su obra lírica. Empieza de una calidad estética admirable que nos hace confiar en que, pese a lo que antes decía, entre esos malos pseudopoetas, no voy a decir que sean malos, no son poetas para mí, la poesía en estado puro todavía es posible. Así, el gran poeta valenciano, derramando a lo largo de este poemario
verso y poema sublime, impregnado de un tono épico, elegante, esbelto, emotivo, incluso nostálgico a veces, pero nunca rígido ni embarado. Hacía ya mucho tiempo que uno no leía versos de un fondo épico y sagrado como estos. Cito: todos fueron quemados junto a sus caramillos, mientras Pan en su selva, armado con su siringa, hecha de cañas, hizo un ceño en su rostro y sonrió. Y unas líneas después, Schiller añade otros versos como estos. Perdón, que se me ha metido. Estos son: yo soy activo del papel y también el papel. La sangre fue cayendo por las gradas del templo y su mancha en el mármol de todas las columnas floreció. Un tono envolvente de ternura legendaria y de sensibilidad clásica. En un sentido literal, recorre este noble retablo de horas épicas donde el tiempo es elástico, líquido y sonoro y va y viene a su aire de un sitio para otro. Los poemas respiran, se van comunicando, son como estancias o galerías de una estancia luminosa mucho más amplia de ese espacio, y esa fluidez lírica de una transparencia y a la vez de una textura clásica, pero a la vez muy suya, muy genuina, de la mejor poesía de Jaime. Todo eso aparece aquí, ¿no? Con la voz del poeta encasulada en las pupilas de un chico, por aquí él se hace adolescente, a lo que me gusta el libro, que es un libro también muy juvenil, pero de un sabio joven, no de estos poetas que decíamos que hacen, bueno, un sabio filósofo vio incluso de un tembloroso cielo de papel con columnas de seda y bóveda de amor. Cuando él dice: yo soy aquel muchacho que hizo una de aquellas dos preguntas al sabio Aristón. Entre tanto, él ha muerto y yo he envejecido. Ha envejecido dentro de esa juventud, ha envejecido sabiamente, cansado de vivir en la metáfora. Dentro de esa atmósfera épica de este libro, como digo antes, elegantemente sublime como muy poco, aparece también un tono de misterio que atrapa al lector por su armónica belleza, algo palpable en estos versos. Alguna vez llegaremos al fondo de la noche, o seguiremos navegando por el oscuro país de los cimerios, convertidos en sombras para siempre. Creo que Miguel también había aludido a estos versos, coincido con él. Y algo más adelante, en otra pieza del poemario, la raíz del misterio ahonda en nuestros ojos cuando nos detenemos ante otros versos inquietantes, cuando dice: y cerca de su tumba, cubierta de yerbajos, hundimos la mirada en el lejano mar, que con constantes cambios de color y oleaje engañaba la supuesta seguridad de nuestros ojos. Versos admirables. Muerte y vida, sueño y dolor, lucha y paz, miedo y esperanza, pensamiento y emoción, ternura y pasión, y muchos más conceptos e ideas, se funde y amalgama en esta hermosa galería de rara antigüedad, donde el tiempo aparece inmóvil, disecado como un ánade esbelto en la penumbra anaranjada del viejo almacén donde un gran taxidermista, como es Jaime Schiller, colecciona con esmero las piezas poéticas más elaboradas, conformando un enjambre de poemas cizagueantes que tienen raíz en la luz de un mundo clásico que el poeta domina a la perfección. A quienes seguimos la obra lírica de Jaime desde la adolescencia, desde uno era un adolescente, nos ha sorprendido este libro por su enjundia, su rigor estético y su atmósfera genuina, densa y misteriosa, como antes decía, a la vez que inquietante. Pues nos abre un espacio de dioses humildes, humanizados, a los que tuteamos en su horizontalidad. Es curioso, esa verticalidad de los dioses no aquí son horizontales. Y lo trata uno con cierta familiaridad, ¿no? Lo que es tan cercano y tan próximo, como dice, los dioses pocas veces se nos manifiestan. Y cuando lo hacen, no es porque quieran hacer revelaciones, sino dejarse ver. Ese dejarse ver, esa cercanía de los dioses está en este poemario de una manera espléndida. Dioses humanizados, héroes invictos que el tiempo nos devuelve en la batalla por recobrar la infancia que se fue. Espacio inoculado por el vértigo de una melancolía hermosa, arcana, que nos acerca un temblor, decían los clásicos, a este hermoso libro de poesía. Aquí hay poemas verdaderamente hipnóticos, como por ejemplo el que abre la puerta del volumen titulado La cuestión homérica, a vueltas con la Ilíada, donde fulgen estos versos. El texto no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Héctor y los troyanos y las flechas de ambos se cruzan en el aire
como enjambre de abejas, y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. Lirismo, emoción, épica, estética y misterio. Música y amor limpio las raíces de esos clásicos que a todos nos gustan, armonizan el fondo y la forma de este libro. Para mí un retablo inmenso de horas épicas, cosido por una luz intemporal. Gracias, Jaime, por haber escrito un poemario tan Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos vosotros por vuestras intervenciones. Yo quiero explicar aquí ante el público que cuando se presentó la oportunidad que dentro de, digamos, los días y el marco de la reunión del patronato de la Fundación Manuel Álvarez Ortega se presentara este libro mío para su presentación, pensé en un poeta más joven que yo, que también es un gran novelista y han hecho de sus novelas, han llevado al cine, ¿no?, como es Alejandro López Andrada, porque se trataba de cordobeses, y en mi colega y amigo Miguel Rodríguez Pantoja, que como él ha recordado muy bien, pues fuimos compañeros de oposición, pero no nos enfadábamos, quedábamos allí íntimos amigos, ¿no? Hicimos varios juntos, y luego tuve yo la suerte de coincidir con él en La Laguna. Él era el director del departamento y nos llevamos muy bien. Y luego durante años pues hemos coincidido en la Sociedad Española de Estudios Clásicos en Madrid, hemos tenido que defender el latín y el griego. Él presidía entonces la sección cordobesa y yo presidía toda la Sociedad Nacional, ¿no? Y teníamos que luchar muy duramente, ¿no? Muy duramente. Todavía el otro día me llegaron noticias del exministro Ver que le decía a una política de su partido valenciano, que es la que me paró en la calle y me lo dijo, he estado con Ver y me ha dicho, oye, qué negociaciones tan duras con Siles, qué barbaridad, con la defensa del latín y del griego, ¿no? Y entonces él se acordaba y se reía cuando dijo, pero ¿qué quieres que haga yo para el latín y el griego? Y dijo, ¿tú quieres salvarlo o condenarlo? Y yo, no, yo quiero salvarlo. Y yo le dije, prohíbelo, porque si lo prohíbes a la gente con pancartas, queremos latín y griego. Entonces a él eso le hizo gracia y se reía, siendo un hombre duro también, ¿no? De manera que me siento muy arropado por amigos tan buenos, ¿no? Este es un libro que yo es el que menos tiempo de mi vida he escrito, porque es un libro que se apoderó de mí, lo debo decir así. Empecé de pronto, pensé, bueno, yo ¿por qué he hecho clásica? Llegué al momento de los 65 años en que uno se jubila, uno sigue, yo ¿por qué he hecho filología clásica? Pues lo he hecho porque en mi preuniversitario había Virgilio en latín y había Homero en griego. Y dentro de eso, así como en las demás ciencias humanas, no eran demasiado ciencias, es verdad, el latín y el griego eran científicos, eran como las matemáticas, y además había una bibliografía que estaba en español, entonces que era un gran esfuerzo de la generación anterior, que habían hecho aquella introducción maravillosa a Homero. Y dije, bueno, yo por fidelidad mismo voy a coger ahora otra vez la Ilíada y me la voy a volver a leer como la vi yo a los 16 años, ya que esto me ha determinado tanto. Entonces empezaron a saltarme los poemas uno tras otro, pero le puse un prólogo que yo creo que también lo quiero leer porque explica un poco cuál es la posición mía ante este libro. Yo digo aquí, la vejez carece de futuro. Yo ya no tengo futuro, evidentemente, solo tengo pasado. La antigüedad clásica, en cambio, lo tiene asegurado en las mentes de las generaciones sucesivas, para las que el pasado es un constante y continuo florecer y fluir. La explicación es fácil. Los jóvenes no han vivido aún lo suficiente como para poder saber qué es lo real ni en qué consiste. Deben, pues, por tanto, imaginarlo e incurrir en el error platónico que cometimos y cometemos todos. Considerar que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Art picture, una pintura, como lo definía Byron. Y esta, la pintura, un signo, como lo fue para Picasso. Pero el tiempo no es un punto quieto, sino un continuo y mágico fluir, en el que florecen diferentes y distintos brotes, incapaces de abrirse todos a la misma vez. Una imagen móvil que nos refleja tanto nosotros mismos como aquello que en su realidad fue. A diferencia del historiador, que la ve como un todo, para el poeta constituye un espejo casi simultáneo en el que poderse, aunque sea muy pálidamente, percibir. Lo que un día fue, no termina nunca.
Y por eso no ha terminado todavía. Sigue existiendo siempre. Basta con que alguien decida invocarlo para que una serie de situaciones abstractas o concretas se vuelvan de nuevo a producir. El yo de estas páginas no es un alter ego, no soy yo el que hago los poemas, eso, excepto en el primero. El yo de estas páginas no es un alter ego, es el que siempre ha sido, el que sigue siendo y el que siempre será. Todo se mueve, pero nada cambia. El ser sigue su propio discurrir. Las voces que conforman esta plural persona poemática objetivan un modo y un mundo de ficción, el mío propio, y lo hacen sobre un escenario en el que se mueven múltiples figuras reales y ficticias, todo lo reales y ficticias que es posible en la ficción, en la que sus funciones se intercambian, haciendo que lo real sea siempre ficticio y que lo ficticio adquiera el rango y condición de lo real. Este libro resume muchos años de estudio, pensamiento, contacto y experiencia de, con y sobre la antigüedad. Quisiera que fuera testimonio de mi fidelidad y amor a la filología clásica y del sentido en que la interpreté, la leí y la viví. Y por ello, homenaje a todos los maestros, colegas y amigos que han hecho posible mi acercamiento a ella, de cuyo estímulo me siento por completo deudor. No es muy frecuente que un testimonio así se escriba en verso, pero he querido que el mío lo fuera, pues no se trata de una monografía, como las que Nietzsche tanto odiaba, y que estudian tal o cual aspecto de la antigüedad, sino de un libro de ficciones y figuras que no tiene otro objeto que mi interiorizada vivencia de aquel mundo como lo imaginé. Por eso los nombres que aparecen aquí, Paflaón y todos esos, son nombres irreales. Tuve que escribirle a nuestro amigo José Luis Melena, helenista, catedrático de griego en el País Vasco ahora, pero compañero nuestro en La Laguna entonces, y decir, oye, mírame todos estos nombres de todos estos griegos, a ver si me he equivocado en alguno y no se corre. Me dijo, no te has equivocado, son así, en este sitio. Y bueno, no estoy tan mal todavía, no estoy tan mal todavía. Doy fe que lo hemos probado. Y bueno, pongo una nota de homenaje a mis amigos y maestros que han ido falleciendo en el ínterin, ¿no? Pero voy a leer un par de poemas nada más. La cuestión homérica, vueltas con la Ilíada, sí, porque es el primero que yo escribí. Y está dedicado a don Martín Sánchez Ruiz Pérez, y memoria. Don Martín Sánchez Ruiz Pérez fue un gran helenista del siglo XX, impresionante, es un hombre de una talla internacional. A mí no me dio clase, pero lo traté mucho después. Era de mi misma escuela, porque era alumno de Antonio Tobar, que fue mi maestro, y siendo un joven catedrático, catedrático a los 25 años, cuando tenía 30, pues reconstruyó todo lo que debía ser el sistema de las desinencias del Wagner, del griego, y se publicó eso. Y al poco tiempo descifraron el micénico y se dieron cuenta de que todo lo que había dicho era verdad. Entonces, científicamente era realmente importante. Era la primera vez que un español llegaba ahí tan lejos, ¿no? Y los hijos me lo pidieron el texto cuando murió y le dieron a ellos mucho, ¿no? Lo promovieron bastante. La cuestión homérica, a vueltas con la Ilíada. Delante de mis ojos veo a Aquiles combatiendo. Mirmídones y Dólopes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento, mientras Héctor y los troyanos cierran filas enfrente, y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas, y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. Tengo 16 años y leo en griego los versos de la Ilíada, que ignoro entonces cuánto y de cuántas formas me van a acompañar. Cóncavas naves navegan por mi mente, catálogos de armas y guerreros también. Se me va haciendo familiar su estilo, tanto el de ellos como el de las palabras, que cada examen, bajo la luz del flexo, extiende sobre mí. Quiero que los aqueos venzan y los troyanos pierdan, o al revés. Me gustan los parlamentos de los dioses, admiro la belleza de Helena que imagino, los recursos de Ulises, la humanidad de Héctor, los consejos de Hipólogo Glauco y cómo las generaciones de los hombres, como las de las hojas, están destinadas a caer. Todo está dicho, muy bien dicho allí. Cada composición tiene estructura, cada ser humano es un relato, cada héroe es una canción. Leo cómo los dos ejércitos se mueven, cómo va sucediendo todo lo que en la caída de Troya sucedió. Tengo 65 años y leo a Homero en griego, y ya no soy aquel ni el mismo muchacho que hace 50 años lo leyó.
El texto no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Delante de mis ojos Aquiles sigue combatiendo. Los mirmídones y los dólopes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento, mientras frente a ellos cierran filas Héctor y los troyanos, y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas, y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. La familia de Príamo contempla cómo se desarrollan los combates, y las cóncavas naves varadas en la playa, y las tiendas del campamento aqueo, y a Menelao y a Agamenón. Soy yo, y no ellos, el que cambia. Soy yo el que, al no formar parte de la Ilíada, está de antemano condenado a morir. Navego por la página como el sol por sus rutas, y voy viendo cadáveres cerca o en torno a mí. Y no son de troyanos, ni de aqueos, ni de dólopes. Son de padres, familiares, compañeros y amigos. Nada muere en el verso. El ritmo del hexámetro con su ámbar protege el tiempo que no acaba nunca de suceder. Pero el nuestro termina. No mueren los héroes de la Ilíada, sino nosotros, sus lectores, que a diferencia de ellos somos lo que somos, pero solo una vez. Solo como ficción, el ser perdura. Pero nuestra epopeya no es el combate en las playas de Troya, sino otro más humilde, condenado a un oscuro y anónimo morir. Por eso mismo siguen teniendo su sentido Héctor y Aquiles, Patroclo, Príamo, Helena, Agamenón. Ellos ni morirán ni han muerto, pero nosotros sí. Ese es el amor al... Hoy Dimoy, que es el de los cantables, ¿no? Que este es un momento de la Ilíada muy bonito en que piensan los jóvenes guerreros. Bueno, mañana vamos a entrar en combate y seguramente vamos a morir, ¿no? Qué desastre, ¿no? Y dice uno, bueno, no, según se mire. Dice, hasta ahora hemos tenido mujeres estupendas, hemos tenido una educación maravillosa, las mejores armas, los mejores caballos, y si vivimos más años, pues por mucho que tú digas que llegar a viejo con nietos y todo es hermoso, se nos caerá la pancha, no tenemos la musculatura que tenemos en este momento y quedará en nosotros un recuerdo muy bello, ¿no? Y eso es lo que hablan aquí, a hoy y hoy. Dos jóvenes guerreros comentaban escenas del combate en el que habían tomado parte activa el día anterior y del que habían salido casi ilesos. ¿Cómo eran, decían, el rumor de las flechas en el aire, el entrechocar de los escudos, el pánico insuflado por las temibles lanzas, y cómo aquel bello y perfecto orden del principio había quedado convertido en horrendo espectáculo, en el que se mezclaba el extraño perfume de la sangre con el raro sonido que los cuerpos hacían al caer. Todo eran gritos y dolor, y nadie sabía dónde estaba ni tampoco qué es lo que hacía allí. Combatían sin más, y eso era todo. Combatían como les habían enseñado. Eran autómatas con armas en las manos sobre un suelo que el polvo y los cadáveres ya no dejaban ver. Recordaban no cada maniobra, sino solo el montículo en que se replegaron, el humo que todo lo envolvía y la llanura cubierta de despojos a la que se les dio orden de volver. Muchos de sus amigos yacían allí muertos, y de los heridos prefirieron no hablar. Pensaron que sus vidas confluían en esto. Seres para la guerra como eran, las suyas tendrían este mismo final. Luego levantaron sus copas y brindaron por la Edo o el Raxoda que les daría a ambos la inmortalidad. Murieron frente a Troya varios días después. Han dejado de ser dos jóvenes guerreros y viven convertidos en lo único que acaso para los hombres del futuro ambos quisieron ser. Solo esto, cantables, es decir, tema de canción. La guerra de Troya aún no ha terminado. Eso y no otra cosa, dicen estos guerreros, mientras limpian sus armas y se aprestan al día en que para ellos todo, menos la guerra de Troya, terminó. Y voy a leer el de un innominado Paflagonio. Hablábamos, Calístenes y yo, de un Paflagonio, cuyo nombre ahora no recuerdo bien, que hecho prisionero durante muchos años sufrió la esclavitud.
deshecha su ciudad, arrasada su casa, confiscados sus bienes y perdida su lengua, que era, nos dijo, su única familia, tuvo que inventarse a sí mismo para poder sobrevivir. Y obligado por tan adversas circunstancias, no halló para su mal otro remedio que engendrar en su mente un nuevo yo. De día era un esclavo, obediente al látigo y la voz de sus crueles amos, no tan fuertes y astutos como él. De noche, en cambio, se hizo la ficción de que era libre y transitaba por todos los lugares de su agrado, visitaba los templos, ofrendaba a los dioses, mantenía conversaciones con filósofos, discutía con poetas y rhétores y volvía a todo cuanto, cuando era libre, formaba parte de su mundo y era sinónimo de su condición. A menudo he pensado en este Paflagonio, que siendo esclavo no dejó de ser libre, y que tal vez lo fue aún más que aquellos que por derecho propio se supone lo son. No recuerdo el nombre de aquel esclavo Paflagonio, poco importa, es su ejemplo y no el nombre lo que quería traer a colación. Calístenes y yo hablamos de él, no sé por qué, a menudo. Nosotros somos libres, pero no al sabio modo en que lo fuera él. Calístenes el cínico es más largo, y el de Epimenides de Creta es también irónico, pero el de sofistas y filósofos sí me interesa porque es mi posición. Yo creo que después de la filosofía griega no se ha llegado a mucho más, ¿no? Sofistas y filósofos. Aprendamos a ver, dijo el sofista, las cosas como nos las imaginamos y no como el lenguaje nos dice que ellas son. Las palabras engañan de manera distinta en cada lengua. Por eso debemos confiar de ellas tanto como creer. Es, lo sé, un muy difícil acto, que consiste en descreer de ellas para así criticarlas, desactivar todos sus mecanismos y demostrar lo poco que tienen de verdad. Pero ¿cómo podemos representar el mundo sin palabras? ¿Y cómo sin palabras tener noción del yo? Hay que reconocer que sin lenguaje nada podemos definir. En vuestra lengua, dibujar y escribir son una y misma cosa, pero en la mía no. Verbalizar el universo es el único modo en que podemos pensarlo y poseerlo. Platón cree que hay un lenguaje más allá del lenguaje que funda y cimenta las palabras y términos en que se expresa el ser. Pero yo os digo que no es cierto. Las palabras son signos que carecen de soporte en la naturaleza y que por ello son sólo convención. Desconfiad de las trampas que os tiende el lenguaje y en las que hasta vuestro querido Sócrates cayó. Eso dijo y todos lo escucharon en el ágora. Pero solo Cratilo, después de comentar algo que no se pudo oír con Teeteto, hizo unas observaciones al respecto y sin contradecirse con cuanto antes él mismo había dicho, algo muy similar a esto respondió. Nuestra lengua es la lengua de los griegos, la única en la que hasta ahora se ha podido pensar. Tú dices que las palabras son todas imperfectas, como el lenguaje y todo su sistema de representación. No lo discuto. Lo que afirmo es que la lengua griega es la única que permite pensar. Todas las demás sirven para otras cosas, pero no para esta. Yo no niego que en otras se pueda vivir, ni que sean muchos aquellos que las hablan. Lo que sostengo es la supremacía de la nuestra. Tú no eres uno de los nuestros, y aunque la hables, no la puedes llegar a comprender. Y no te culpo. La belleza de esta lengua es tanta como su perfección. No ignoro algunas de sus tautologías, pero te lo repito, la lengua griega es la única hecha para pensar. Tomaron la palabra después varios sofistas y hubo una larga e intensa discusión. Luego, barbarie y silencio. Hasta hoy. Bueno, y el texto que termina, que he tenido bastante éxito entre los enseñantes de universidades e institutos, se llama Examen, está dedicado a un colega nuestro, a Vicente Cristóbal, catedrático en la Complutense, y a quien yo le debo unos grandes favores de mi vida, tú no lo sabes eso. Pero en la encerrona de la oposición que yo gané,
pues, dos amigos después nuestros, pero que entonces no eran demasiado amigos, de todas las bolas que saqué, me pusieron una que venían 17 líneas para la encerrona en el manual alemán en que más texto había. Y tuve que, vamos, pensar, tal, rellenar pizarras, buscar todo lo que sabía, pero de pronto estoy encerrado yo allí en la Complutense, tocan a la puerta y entra el bedel y me dice: señor, el café con leche y el sándwich de jamón y queso que usted había pedido. Y yo, no, yo no había pedido nada. Y quizás detrás estaba Vicente Cristóbal, que decía: sí que lo has pedido, sí. Y cuando yo me acerco así a recoger aquello, Vicente me da un tomo. Y el tomo era el último número de la revista Emeria, que estaba aún sin arreglar, o sea, si no estaba ni con tejuelo, porque había llegado la semana anterior. Y había un artículo sobre el tema que me habían puesto. Y entonces me puse ya a estudiar aquello como pude, y después de terminar todo, dije, bueno, por cierto, acaba de salir un artículo la semana pasada sobre esta cuestión. Y fue la historia así. Evidentemente Cristóbal me hizo, que era más joven que yo, ¿no? Y que no era opositor, sino un amigo. Claro, eran los jóvenes, ayudaban a los jóvenes, ¿no? Entonces esto era lo que sucedía. Yo le dediqué este poema a Vicente Cristóbal. Examen. Alguna vez he sido como estas muy jóvenes cabezas, centradas en el análisis de un texto y el placer que produce la certeza de su absoluta comprensión exacta. Alguna vez he sido también estos muchachos, y en ocasiones creo, pienso, siento que aún lo son. Sé que algún día ellos serán como yo ahora, y estarán examinando también a otros muchachos, que el día de mañana examinarán a otros a su vez. Yo no estaré ya vivo, ellos tal vez tampoco, pero el texto sí, y seguirá produciendo en otros lo mismo que antes produjo tanto en ellos como en mí. Este placer, esta seguridad, esta certeza que nos enseñan a afrontar la vida y la borrosa sintaxis de la muerte y nos ayudan a seguir viviendo y sobre todo a no desesperar. Vida y muerte son un solo y mismo texto. Nosotros lo leemos sin saber para qué, pero él sí lo sabe y nos lee a nosotros, que somos un texto no menos difícil para él, espejo del texto que traducen y espejo del texto traducido a su vez. Todos somos también estos muchachos, o lo estamos siendo, o lo hemos sido alguna vez, y otros seguirán siéndolo, porque el texto nunca muere ni acaba, está empezando siempre cada vez. No es el carácter inagotable de lo clásico, es el carácter y condición del ser. Nosotros solo somos su pausa. Gracias. Para que vean que no todo está perdido en la filología clásica y en la cultura general. La semana pasada han llamado, tú sabes ya lo del BBVA, no, esa es la gran noticia, ha llamado el BBVA a la Sociedad Española de Estudios Clásicos y ha dicho: miren ustedes, tenemos aquí un problema, nosotros damos unas becas y hemos visto que en humanidades lo más serio, lo más riguroso, lo que tiene de verdad calidad internacional son los que se presentan a la filología clásica, de todas las humanidades. ¿Ustedes estarían dispuestos a formar un jurado? Hombre, enseguida la calificamos. ¿Y qué aplicaría como criterio? Nosotros dijimos, naturalmente, el criterio de la NECA, que es el más objetivo para no tener que hacer otro. Pero nosotros lo que sí decimos es que hay dos tipos de investigación. El de uno que es en equipo, para lingüistas sobre todo, y otro individual que es más para filólogos. Y ellos lo aceptaron. Y entonces, no te caigas de la silla, han dado 1.200.000 euros para filología clásica. Para jóvenes estudiantes que vayan a hacer una tesis, una investigación. Para nosotros también te puede presentar. Con cualquier tema, no, pero es para 2 años. Es una investigación que hay que hacer en 2 años y permite contratar gente si necesitas para eso. Pero bueno, me ha animado mucho ver que en las librerías hay más libros sobre el mundo antiguo que cuando yo era joven. Por un lado, luego indica que hay un interés. Luego he visto, por otro lado, que si una entidad como el BBVA se da cuenta de eso, es porque se da cuenta la sociedad, en cierto modo, que sin conocer la democracia ateniense, la República Romana, la filosofía y quién es Cicerón, Aristóteles y Platón, pues no se puede ir muy lejos en la vida, porque rápidamente, si somos derudinianos como yo,
te crece el rabo y vuelves a cuatro patas. Porque, claro, es decir, la evolución no solo es progresiva, puede ser regresiva, eso es evidente, ¿no? En cualquier especie se puede ver. Pero yo sí estoy, vamos, muy animado de ver esto. Y eso que tenemos un enemigo colega terrible nosotros, ante la población mundial, que es el señor Boris Johnson, que es colega nuestro, es catedrático de griego en el Balliol, en el Balliol College. En el Balliol College, además, bueno, es bueno. Y que os recomiendo que lo veáis en televisión, porque en YouTube hay un diálogo extraordinario entre Mary Beard defendiendo Roma como civilización y Boris Johnson defendiendo Grecia como cultura, que es una discusión desde 1870 importantísima en toda la cultura europea, ¿no? ¿Qué es una cultura y qué es una civilización? Claro, Roma no fue una cultura, fue una civilización de la que vivimos. Grecia no fue una civilización, no llegó, con Alejandro Magno hubiera podido llegar, pero no llega, es una cultura, pero es una cultura, no una civilización. Eso es importantísimo. Bueno, hay una discusión ahí que está en inglés, se puede seguir en YouTube, maravillosa, pero se ve muy bien cómo piensa desde la isla. Es que lo que dice Johnson tiene gracia, porque es lo que Tucídides pone en boca más o menos de Pericles en la guerra del Peloponeso. Somos una isla. Es increíble, increíble cómo se ha mantenido eso. Bueno, este es un libro de poemas en el que he querido transferir de alguna manera y comunicar mi amor al mundo antiguo, de qué manera he vivido de él, no solo como profesor, sino espiritualmente también, porque Nietzsche, que era filólogo clásico, siempre dice una cosa que me gusta mucho, ¿no? Él dice que para él la filología fue un iluminarse la existencia. A mí me parece una gran definición, un iluminarse la existencia. Y como lo ha sido, yo me he sentido agradecido a mi especialidad, pues he querido despedirme de ella con este libro, que es sobre griego. Tengo que hacer uno sobre latín para que se quede coja la cosa. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Gracias a